Buenas noches, queridos amigos y amigas que nos están siguiendo por Derecho y Debate y por las cadenas que se están conectando a esta exposición de Derecho y Debate. No me gusta contar mis problemas personales, pero creo que no podemos vivir en el pacto infame de hablar a media voz, que nos ha hecho tanto daño a lo largo de nuestra historia. El día 17 recibí de un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Moquegua, no una invitación, una imposición. Señor, doctorcito, ya le hemos habilitado que a las 7 usted habla. Oiga, yo tengo agenda, tengo familia, tengo cosas que hacer. Pasémonos un día donde yo puedo, que es el día 21. Pero no lo pasó al día 21, lo pasó al día 20. Otra vez corrección. Enterados de que yo iba a hacer de esta actividad, porque tuve que hacer con otra gente amiga mis propios volantes, porque claro, una actividad de 20 a 21, si no, no la ve nadie, ¿ya? Salvo que se grabe y se proyecte después. Pues, ¿a qué hora creen que me pasaron el volante del 21? El 21. Y cuando les dije, oye, la gente quiere entrar, me ha llamado la CNN en español para poder hablar, y otras centrales en el Perú y en el extranjero. Ah, es que se lo vamos a dar 10 minutos antes de la actividad. Ni el señor que me llamó inicialmente, ni a quien hace las veces de coordinación, si algo se puede llamar coordinar, Jaime Calaya, ni el encargado de esto, que es Anton Canazas, ni el que funge de decano de Derecho porque es de Humanidades, Pedro Jesús Maquira Luque, tuvieron la decencia de llamarme. Me mandaron correitos de WhatsApp. Haga usted lo que pueda, haga usted lo que quiera, ¿no? Tuve que presionarlos para que su propaganda, porque sería, y además para remate, Jaime Calaya pone, el doctor ha dicho que ya no va a exponer. Mentira. El doctor, claro que va a exponer. El doctor ha dejado exposiciones en muchas partes del mundo para poner este tema en particular. Y bueno, entonces tuve que cambiar el contacto, tuvimos que cambiar el sistema, y en vez de ser un debate abierto, como es que se había planteado, con 120 personas, en vez de ser una conversación con CNN en español, que lo escuchan miles de personas, no tengo nada ahora, entonces tuvo que cambiarse el sistema porque no entraba la lógica de la católica, y gracias al estupendo trabajo de las personas que han estado detrás de esto, Mayeli Chucón, Francis su casaca, Gonzalo Palacios, entonces, y nuestra amiga Alicia Vilcapoma, con el apoyo de alguna gente más, ¿ya? Yo agradezco el apoyo y la comprensión de ellos que hacen por esta conferencia. Pero si me permiten una sugerencia, nunca en su vida acepte una actividad programada por el señor Jaime Calaya, por el señor Antón Canazas o por el señor Pedro Jesús Maquera Luque, plana docente de la actual Universidad Nacional Autónoma de Moquegua.
como dirían algunos chicos, por esos no, si quieren hacer algo en serio y si tienen respeto a sí mismos. Bueno, hablando de las cosas importantes, porque quien discute con don nadie se convierte en don ninguno, ¿no? Vamos a tocar. La idea de esta conferencia era evaluar cuáles son los resultados después de la primera vuelta, que en realidad es la vuelta congresal, que es la vuelta del Parlamento andino, ¿ya? Que nunca debió llamarse Parlamento andino, sino Congreso andino, pero ya eso creo que el tiempo nos va a rebasar para colocarlo, y la Cámara de Diputados, con un sistema que nos crea una tremenda confusión para establecer la valla electoral, que tenido que ser esclarecida como se ha podido, porque tratando de compensar intereses de regiones muy pobladas o regiones muy extensas, pero con poca población, con el interés general, ¿ya? Se ha hecho que 30 congresistas que conforman el nuevo Senado, hombres o mujeres, vayan a ser elegidos por un sistema, 30 por otro, y tenemos que hacer un cálculo básicamente matemático para ver quiénes superan la valla electoral. En el dato está planteado de tal manera que más o menos las 5 o 6 fuerzas políticas que se calcularán son las que están pasando la valla. Por lo cual, ya teníamos un problema de un proceso que venía con candidatos deslegitimados, con candidatas deslegitimadas, salvo que alguien me diga del 17% como primera votación en un país como el nuestro, es una votación significativa para poder cambiar los destinos de un país que se debate en un 41% de insuficiencia alimentaria, en un país que se debate en un 72% de informalidad, o sea, en un país que es el 10º país más inseguro del mundo, en un país donde la tala ilegal acaba con el equivalente de 39 estadios de fútbol todos los años y de bosques amazónicos, en un país donde la inseguridad campea y donde estamos viendo que las autoridades ya no son aliadas en muchos casos del crimen organizado. Son el crimen organizado instalado en las instituciones, donde los partidos políticos son una entelequia, ¿ya? No responden a ninguna orientación ideológica, responden a intereses de grupos, de personas o de familias. Y no les llame la atención que al poquito tiempo de llegar, de estos 30 y tantos que se han candidateado y que van a entrar solamente algunos, haya cortes. Bueno, a ese escenario llegamos a algunas cosas previsibles en las elecciones. No hay una orientación ideológica clara, una orientación programática clara. Si ustedes leen los 34 programas de gobierno, que me di el trabajo de leer, incluso el candidato fallecido, ¿ya? Hay una declaración de buenas intenciones, salvo muy honrosas excepciones. Hay un desconocimiento del funcionamiento, ya no solamente de lo público, de lo privado, y pruebas al canto, basta con ver quién ha estado siguiendo el debate. ¿Ya? Si ustedes han seguido el debate, ha habido momentos donde un conjunto de candidatos y candidatas, cuando tenían que sustentar un plan de trabajo que supuestamente han participado meses en su preparación, no sabían qué decir. No porque quisieran usar el tiempo para pegarle o maltratar a una lista, o sea, no sabían qué decir.
Y entre esas personas está el manejo de un país en crisis, que nunca llegó a ser res pública, que nunca se entendió la cosa pública, que siempre fue la división de quien estaba en el poder, apegado al poder extranjero, que manejaba el gran control de los commodities en el Perú. Esa es la tragedia de nuestro país. Contestando una vieja pregunta de Zabalito en la conversación en la catedral, el Perú no se jodió, nació jodido. Y no hemos hecho mucho por sacarlo de esa situación. Pero ahora venimos con otro aspecto que no pensaba que fuera el aspecto central de la exposición. Tenemos entonces un gran sector de la clase política que ha sido barrida, muchos de ellos grupos vinculados con lo que no soy yo, pero se ha usado mucho, con el pacto mafioso de manejar el Congreso, con las personas que han distorsionado nuestro sistema de gobierno y han plantado elementos que hacen de un Congreso fuerte, a pesar de ser un Estado básicamente de corte presidencial, con un grupo de personas que se niegan sistemáticamente a cumplir nuestras obligaciones internacionales. Claro, no hacemos caso a la Corte Interamericana, ¿ya? Entonces, pero cuando me invitan a la reunión de inauguración de la Corte, me siento en primera fila. Y cuando quiero justificar criterios desconociendo lo que plantea la Corte, pacta su servanda, nadie nos obligó a firmarlo, y de acuerdo con los tratados, en su artículo 14, que es, es el Tratado de Viena, el derecho interno no puede ser alegado para desconocer al derecho, entonces, externo, si es que cabe el derecho externo, porque hoy en día todo el derecho se complementa y somos una posición monista, no una posición dualista, frente a todo este desastre que tenemos, sin liderazgo político claro, a menos que ustedes crean que una presidenta de 3% de aceptación, un presidente con menos de 100 días, de 20 días de presidente, con algunas acusaciones que tendría que responder. Y lo que tenemos ahora, con todo respeto, que en lo personal me merece a alguien que conozco de toda la vida, a él le digo, tengamos liderazgo. Pues nos toca esto. Nos toca que tenemos un sistema en el cual hay quien compone los conflictos, el Jurado Nacional de Elecciones, en una estructura que ahora nos quieren meter cuento, ¿ya? Se llama jurado, pero desde el principio no es la lógica del jurado. Por favor, señores profesores universitarios, no le mientan a la gente. Pueden hacerle creer a sus clientes, pero no le metan a la gente. Cuando se habla de un jurado, institución que tiene proyecciones desde Roma, pero que tiene sus perfiles claramente después de la crisis normanda y la invasión en Inglaterra, los jurados son personas elegidas por sorteo desde el pueblo para que nos lleven el criterio de la ciudadanía frente a un problema concreto. No son representantes del Colegio de Abogados de Lima, del Abogados del país, ni del Poder Judicial, ni del Ministerio Público, ni de las universidades. ¿A quién se quiere engañar con esto? No, es que el jurado cuando existió inicialmente tiene criterio de conciencia. O sea, no tiene que ceñirse al derecho, sino a lo que buenamente opinamos. Bueno, eso lo puede decir el abogado del Jurado Nacional de Elecciones, con todo el respeto que me merece la persona en cuestión. Pero eso no es cierto. Tomen su constitución, por favor.
Y la Constitución que dice, ese criterio de conciencia tiene que ceñirse al ordenamiento jurídico de nuestro país. O sea, no es ciencia infusa, no es lo que se me ocurra, no es lo que un buen día me desperté y asuma. La idea del criterio de conciencia parte de que esa reflexión no puede, no debe estar reñida con el ordenamiento jurídico al cual pertenecemos. Entonces yo no puedo decir que 2 más 2 son 22 por criterio de conciencia. Eso es lo que se ha hecho. Y eso es lo que se está justificando hacer. Se En estas tres autoridades que tenemos, una que resuelve conflictos, que es el jurado, pero no solo resuelve conflictos, ¿ah? Acá hay gente que está queriendo pasar desapercibida. El jurado tiene la obligación de fiscalizar el sufragio. ¿Y eso qué quiere decir? No quiere decir me doy una vueltita para ver si están votando. Si es que se han dado la vueltita, por lo menos en el sitio que yo votaba, no vi a un solo integrante o a una sola integrante de los chalequitos marrones, con perdón del señor Burneo, al cual tengo una gran consideración. ¿Ya? Significa estar haciendo un seguimiento de cómo se vienen manejando las cosas y tomar acciones. No, es que yo me di cuenta que estaban contratando mal, es que yo me di cuenta que no habían llegado los camiones, los contratando mal porque estaba contratando una empresa, la más cara y que tenía 3 sanciones, camino a la cuarta, me di cuenta, lo conté, pero ahí está. Entonces, pero es que yo, no puse ninguna traba, ninguna cosa, ninguna indicación, ningún nada más que el papelito, ¿ya? Me fui el sábado a domingo a dormir tranquilo a mi casa con todo mi equipo y después cuando comienzan a no llegar ni el material electoral ni el material electrónico, me convocan a una reunión a pedido del presidente de OMPE, ¿ya? El jefe de OMPE, el ex jefe de OMPE, y eso es un tema que también vamos a conversar, ¿ya? Y les digo una cuestión, perdón señores, que es una completa irregularidad. Un jurado nacional de elecciones puede extender el plazo de horas de una situación, pero la convocatoria a una sesión extraordinaria o a una elección extraordinaria, complementaria, llamada en el gobierno peruano, toma una cantidad de días. No es que nos juntamos los 6 miembros, los 7 del Pleno, lo escuchamos al señor Corbeto y Ángel Castilla y tomamos parte del lunes. ¿Y por qué esa parte del lunes? Cuando entramos, los que fuimos a votar temprano, en silla de ruedas y con oxígeno, nos tuvieron 2 horas afuera. Tuvimos que recurrir a conocer al conocimiento de un periodista al cual estaré eternamente agradecido, de Verdales, y a una chica que nos acompañó en esta situación, que se sumó a lo mismo, y tuvimos casi que irnos sobre la puerta del local de la votación para que 2 horas después nos abrieran, nos tomaran lista mirando nuestros DNI y a esperar. Y 2 horas después de eso,
es que llegan los corritos con el material para votar. Ahora estoy sentado con un aparato bastante más grande, pero cuando yo voy, no lo tengo acá a mano, ¿no? No. Pero para los que me han visto en otras actividades, sabes que voy con un portátil. Un portátil dura 3 horas, 4 lo mucho. Llego a una mesa a votar, no voy a decir quién, porque no fue un miembro de mesa, ni un integrante de mesa. Señores, que hay que firmar esto de acá. Oiga, señora, soy el primero en la cola y tengo un aparato de oxígeno que está por reventar. Y vivo a 4 cuadras de Casimiro Ulloa. ¿Dónde me quiere tomar el voto? ¿En el hospital de emergencia de Casimiro Ulloa o acá? Pues nadie me tiene que contar que hubo irregularidades en las elecciones. Nadie me tiene que contar que hubo, entonces, votos que aparecieron en Surquillo, que en Almacén hubo votos rotos, cuando la idea era tener los votos enteros para poder hacer recuento, y que en diferentes distritos de Lima han aparecido votos. Y que no son las 50.000 o 60.000 personas del distrito de Lurín los únicos que han sido perjudicados. Eso es querer tomarnos el pelo. Cuando uno iba a esos lugares en Lurín, ya en la puerta estaba puesta. No iba a haber votación, véngase mañana para tramitar su dispensa. Así se han hecho las elecciones. Y en una reunión se habilita algo que no se puede habilitar. O sea, vamos a hacer que estos 50.000, a pesar de que tengo el registro de miles de gentes más, estos votan y votan a la hora que me da la gana, les pongo un horario. Ya un día lunes, un día de trabajo y un día de trabajo en un país donde el 72% de la población no tiene trabajo fijo dentro de la población económicamente activa. Entonces, si yo el lunes dejo ir a trabajar, ¿de qué como y de qué come mi entorno? Pregunto por preguntar. Bueno, planteada esta situación, dado el enredo de que no tenemos hasta hoy cierre de elecciones, vamos por el 93% de votos escrutados y hay por lo menos un 5% a más de actas que no están, o sea, por lo cual el que con las justas cree que llegó a senador o a senadora puede no serlo, y la cosa más grave, ¿ya? Hay dependiendo del momento, en algún momento fueron hasta 6.000 votos y ahora creo que están en los 10.000 o 13.000, todo cambia tan rápido que uno no puede saberlo exactamente, de la diferencia entre quien quede segundo y entre la segunda vuelta y quien quede segundo o que quede tercero y ya no entre a la segunda vuelta. Con problemas para la lista que estaría quedando tercero y la lista que estaría quedando cuarto, donde justamente en las ciudades, porque en Corocochay sí hubo cobertura para el voto, pero no en distritos de Lima, donde todos sabemos, porque acá no se nos engañamos, ¿ya? Que independientemente de mi separación de criterios abierta en muchos temas con el señor López Aliaga y con el señor Sánchez, con los dos, ¿ya? Entonces, la democracia implica que se gana jugando limpiamente y aunque sea por un voto. Nos guste o no nos guste. Esa es la situación. Entonces, ¿pero qué pasa? Vamos descubriendo un poquito qué es lo que ocurre atrás.
Resulta que para poder hacer un despliegue en elecciones, en alguna época esta tarea se confiaba a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se llevaban el material electoral, que casi siempre se rompía, después no se rompe porque hay elecciones muy apretadas y creen que se puede adulterar lo que decía la voluntad popular, y se manda a un particular a que la empresa, a que la entidad OMPE maneje esto. ¿A quién contrata OMPE? Como profesor, y sin tirarme con estos flores, de Derecho Administrativo y jefe institucional de varias entidades públicas y privadas, todos sabemos que uno busca la oferta más barata y la oferta menos comprometida. Y también la oferta que tiene mejores recursos que esgrimir. Bueno, estos tres principios básicos no se cumplen para nada con la contratación de Galapa. Galapa solo tenía 13 personas metidas en el trabajo. Para movilizar el material, no solamente electoral, sino de impresión, para que quede registro de las actas, de las cosas que se dijo, todo el mundo se lleve su copia, al que le corresponde, se lleve su copia. Bueno, solo teníamos 13 personas contratadas, entonces. Esta misma empresa que comienza a subcontratar, y con subcontratar hasta casi el mismo momento de las elecciones, dice haber conseguido transportes de hace meses para esto, pero que OMPE no se los dejó pasar. Ese es un tema que hay que dilucidar, independientemente de si se le acepta o no se le acepta, o se le ha aceptado una renuncia que no debe aceptarse a tener correcto. Pero se contrata a esta empresa que tiene 3 sanciones puestas y una avanzada, una empresa que tiene solamente 13 personas trabajando allí, y que no es la que ofrecía el precio más barato, es la que ofrecía la oferta más cara. Y aquí comienza el gran bonetón. Yo soy quien tiene que fiscalizar, pero no fiscalizo, me confío en lo que tiene que hacer quien administra. Yo soy quien tiene que administrar, y a las 2 de la tarde, la votación comenzó a las 7. No quiero cantar la canción de Sabina a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, no. Entonces, a las 2 de la tarde, ¿ya? Sale muy contrito el entonces, o hasta hoy, jefe de OMPE, a decirnos: cometimos errores, somos humanos, no han podido llegar todos los materiales electorales, y claro que la gente, en un día caluroso como fue ese, que vea qué hace con su tiempo, o que dé una vueltita y regrese. Y cuando da esa vueltita y regresa, se encuentra, como pasó con un caso, que está documentado, y alguien que entra al local, pasa las rejas, y a pesar de eso, como llega cuando ya están queriendo irse, entiendo la desesperación de gente que ha estado horas de horas cuidando, pero no justifico su comportamiento, no le dejan pasar, no le dejan votar a alguien que ha ido 2 veces para votar. Y al ratito, obviamente, conversa el señor Corbeto con los amigos del pleno del Jurado de Elecciones, y aquí no pasa nada, acá no hay norma en el Perú, criterio de conciencia, diría algún buen amigo mío,
y olvidándose que el criterio de conciencia tiene que responder al ordenamiento jurídico, y bueno, pues los que no pudieron votar en Lurín y solamente ellos, ojo, no le vamos a dar el mismo horario que los que votaron el domingo, le damos un horario más cortito. ¿Por qué? Que alguien me lo explique. Comienzan a aparecer ánforas, comienzan a aparecer cédulas, comienza a desaparecer ánforas y cédulas. ¿Es esto una campaña planteada en contra del señor Corvetto y de su equipo? Pues para eso no se renuncia al cargo, sino se mantiene uno en el puesto para asumir las diferentes investigaciones que se le hagan. A Corvetto no le corresponde una investigación congresal. Sí que pueda dar cuenta al Congreso que hizo tarde, mal y nunca, ¿no? Y que ahora ya no va a ir porque él asume que renunció el cargo, a dar cuenta al Congreso porque siendo la representación de la voluntad general tiene que estar al tanto, pero Corvetto no estaba entre la lista de los altos funcionarios que requieren, que tienen el fuero y requieren un trámite especial para que sus temas no lo vea cualquier fiscal, sino que esté a cargo de la Fiscalía de la Nación, y que sea una propuesta para que la vea la Corte Suprema y de ahí se determine si lo que ha cometido es un delito de función o lo que ha cometido es una acusación, es una vulneración a la Constitución. Ya pues. Pero la responsabilidad administrativa de no dejar de entrar a los carros que se tenían y la responsabilidad administrativa de contratar a la gente que no tenía las condiciones. Sí, y el riesgo que se ha puesto la salud, la integridad de la vida de miles de peruanos que fueran a votar, que alguien me cuente la respuesta. De repente si no es correcto. El hecho, entonces van a haber muchas cosas que se van a tener que dilucidar en diferentes frentes. De hecho, es el Ministerio Público quien va, como el defensor de la legalidad, el perseguidor del delito, a tener que averiguar comportamiento. Nos dice el señor Corvetto y su equipo que estos comportamientos son negligencia. ¿Perdón? Negligencia es si yo no sé conducir, ¿ya? Y me meto a hora punta en una de las ciudades más transitadas y con más caos de tránsito que puede haber en América Latina, que es Lima. Entonces, eso es negligencia. Impericia es que si yo no tengo la habilidad suficiente para hacer algo y lo quiero hacer, quiero impresionar aquí a mi buena amiga Nayeli, con la cual vengo trabajando muchos años, y quiero demostrar que sé armar una, una carpa en lo poco que nos queda de este otoño-verano que tenemos, ¿ya? Y la carpa la hago tan mal que se cae el techo y la familia de Nayeli paga las consecuencias de eso. Pero eso no es solo. Ahí no hay conocimiento de que quiero perjudicar a alguien. Sin embargo, cuando viene la acusación del Ministerio Público, hay 4 cargos y 3 de ellos sí implican comportamiento doloso. Sí implican un conocimiento, según el Ministerio Público, en la misma línea que lo que le había dicho la Procuraduría, o sea, en su interés del Estado, sí había en este caso comportamientos que chocaban, que no podían ser descuido,
que no podían ser impericia, que no podían ser distracción, o que no podían ser lo que le pasó a un señor cerca de casa, le da un aneurisma, cuando está conduciendo, pierde el control del carro y obviamente se mete a la vereda y termina atropellando a una pobre señora que nada tenía que ver con eso, pero él tampoco tuvo intención. Cuando estamos hablando de dolo, es conocimiento. Conocimiento que voy a hacerle mal a alguien ahorita o conocimiento del dolo eventual. Si se me presentan circunstancias, ya que estamos hablando de lingotes de oro mucho en esta época, se me encuentro en la calle 2 paquetes de lingotes de oro que en un cheque no son míos, que probablemente sean de la minería ilegal, ¿ya? Y me los llevo. Las acusaciones que plantea entonces el Ministerio Público van al punto del dolo, en su mayoría. Y ahora tendremos que ver, aparentemente sin correcto, quién ha hecho qué, porque la responsabilidad allí no solamente tiene cara institucional, va a tener cara objetiva, va a tener, ya hemos tenido al señor Subaste, metido en la cárcel, echándole la culpa al señor Han, y hasta donde yo sé, salvo que en estos minutos esté cambiando alguna cosa, ya, Subaste metió unos días por detención preliminar, y Fan, a pesar de ser un funcionario de carrera dentro de OMPE, no soy el padre, sigue ese trabajo. Bueno, pues, en ese contexto de cuestionamiento, para algunos justo, para algunos injusto, no quiero tomar que se vea que mi comentario es parcializado, hay gente que de hecho se le ha hecho una camita a Corbeto, Corbeto se aclaró, Corbeto no es un pulpo, no puede ver cosas en el país, pero lo que no estaba habilitado el señor Corbeto era para denunciar. La norma es muy clara. La norma que regula el funcionamiento de su labor y de la institución que nombra su labor, que es la Junta Nacional de Justicia, por esas transacciones raras que son la Constitución, como alguien que maneja el proceso electoral, es nombrado por quien tiene que asignar jueces, asignar fiscales, remover fiscales y jueces y juezas que no hagan bien su trabajo o hacer una evaluación de desempeño. Bueno, que alguien me explique despacito otro día cómo manejamos esto porque nos quedamos en esta mañana. ¿Ya? Bueno, cuando soy capitán del barco elecciones y soy el presidente, la jefa o el jefe de la entidad llamada Oficina Nacional de Procesos Electorales, no me puedo ir. No se me acepta la, la renuncia. La renuncia en este caso, si se da, es un acto unilateral. Y cuando estamos hablando de la cuestión institucional, los actos unilaterales o se explican, ¿no?, para poder justificarse, o son actos arbitrarios y no se los toma en cuenta. Pero aquí muy diligentemente, por unanimidad, según se ha dicho, lo cual me sorprende por la participación de alguno de los miembros de la Junta, no de todos, de alguno. Entonces, por unanimidad se le acepta la renuncia. O sea, está Corbeto la responsabilidad administrativa. Pequeño detalle. ¿Quién, asumiendo que Corbeto se podía ir, quién asumí las responsabilidades de Corbeto? Se está haciendo
una comprensión para tratar de salvar esto, y salimos entonces del ámbito de la interpretación, pasamos al ámbito de la integración. El derecho no tiene provisiones o no tiene provisiones claras al respecto. Entonces se ha comenzado a hablar de mucha gente, alguien quiso apuntalar al candidato que quedó después en la elección que se hizo, elección ratificación, porque Corbeto ya tuvo el primer mandato en esto, el Corbeto. Hay quienes han dicho, no, entonces no, esto es una atribución de la Junta tiene que nombrar, nombró a Corbeto, tendrá que nombrar a sustituto o sustituta de Corbeto, pero que lo que puede transitoriamente es encargarle el cargo al funcionario de más alto rango disponible. Entonces parece que ya no se decantaron por el señor Duarte, sino por quien es secretario general de la institución llamada ONU. ¿Qué nos dice Corbeto? Señor, doctora María Teresa Cabrera Vega, presidenta, renuncio al cargo de mayor consideración. Me dirijo a usted a fin de comunicar mi decisión de renunciar al cargo que ejerzo tal fecha. No tengo nada contra Pedro. Es más, hemos sido durante muchos años socios del mismo club. No es mi amigo, pero lo identifico físicamente quién es. Pero ¿quién le dio esta facultad unilateral para bajarse del cargo en el pleno momento de las elecciones? Pregunto por preguntar. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Que los problemas técnicos que han surgido en el despliegue de determinados sectores de Lima Metropolitana, otro gravísimo error que se repite hasta el cansancio, la repartición territorial apantada después del fracaso de juntar macroregiones en el gobierno de Toledo, distingue entre la región Callao y distingue entre la región Lima. No hay Lima metropolitana para esos efectos. Hay Lima metropolitana para la coordinación de servicios. Yo no voy a tener una autoridad de transporte, ¿ya?, distinta que vea Lima que Callao. No voy a tener una autoridad para ver el agua distinta que Lima y el Callao. Cuando ya la cosa ha estudiado tanto, es una conmemoración. Yo trabajo en la Pontificia Universidad Católica, he trabajado muchos años en la querida Universidad de San Marcos, y claro, ¿no? Pasa la huaca donde está el estadio, ya estás en el Callao. Entonces, esto de Lima Metropolitana no responde a una realidad jurídica, responde a una cuestión, si se quiere, de planificación de gestión. Pero este señor que estaba en este cargo estaba denunciando un cargo que se le había puesto por una entidad jurídica y bajo ciertas consideraciones jurídicas. Y ahí lo nos habla de que hay problemas el 12 de abril. No, señor, los problemas no son del 12 de abril. Los problemas son anteriores. Sus paquetes de votación debieron estar a más tardar a primera hora del día sábado. Y salvo que me haya cambiado el calendario, ¿ya?, el día 12 no fue sábado, fue domingo. Estos paquetes debieron estar el día a última hora del viernes 10 o a primerísima hora del sábado 11. Y lo peor es todo, está la acusación de Galapa, que habrá que acreditarse, que han tenido su lista de carros que han querido entrar con el material, tanto el material de elección, ¿ya?, el material del acta, del sufragio, como el material para la reproducción de documentos, y no lo dejaron pasar. Entonces, ¿qué va ocurriendo en el camino? La gente no se va a paralizar esperando que haga Corbeto.
o que haga cualquier otro funcionario. En el resto del país, estos problemas fuera de Lima no se dieron, entonces OMPE tiene, Oficina Nacional de Procesos Electorales, tiene oficinas descentralizadas en todo el país para poder ir manejando el proceso. Y allí, si han habido problemas, no han sido problemas significativos. Nada de estas cosas son perfectas, pero no la magnitud de lo que hemos tenido en Lima, donde nos tuvimos que inventar un día de elecciones para poder tocar esto. Y fuera de eso, y libre de eso, y ya no tocando puerta en eso, Corbeto dice, me voy. No quiero ser un obstáculo para la institucionalidad del país, quiero facilitar las cosas, mi situación es insostenible, considero necesario, impostergable, renunciar a la responsabilidad en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección con un contexto de mayor confianza con la OMPE. O sea, tenemos que agradecerle que se sacrificó por la patria. ¿No? Nos deja investigaciones abiertas, algunas correctas y otras tantas sin cerrar. Nos deja una votación todavía sin cerrar. Nos deja una preocupación de quién lo reemplaza. Ahí están comiendo ya los nombres. ¿Ya? Pero que aun cuando sea una persona brillante frente a esto, va a tenerse que poner sobre el caballo de una votación que no ha terminado. El 15 de mayo recién calcula los jurados especiales tener resueltos las actas impugnadas, actas observadas. Puse mal un número, puse mal un dato, hay una cosa que me parece que es irregular y yo puedo, de oficio, o como una persona que ha estado en el proceso, puedo objetar ese acuerdo. Ya. Si el voto preferencial se decide por una o dos personas, nuestro amigo, supongamos que nuestro amigo Sergio Mauricio candidateó al Senado y sabe que su diferencia es entre 2 o 3 votos con nuestra amiga Grecia, ¿Sergio es senador o no es senador? No lo sabemos. No lo sabemos. Por lo menos hasta el 15 de mayo no lo sabemos. ¿Cuándo se convoca la segunda vuelta? En junio. ¿Con qué equipo? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué credibilidad? Si hay gente que ya está siendo procesada por esto. Si Corbeto, para no meterse en más líos, entregó su pasaporte para decir que no se iba del país. Si la credibilidad del presidente de la Jurado Nacional de Elecciones también se ha visto afectada. Si algunas organizaciones dedicadas a publicar encuestas han violado la norma, porque mientras no había resultados oficiales publicados, no podían hacer algunas de las publicaciones que hicieron. Yo puedo hacer un boca de urna cuando se terminó de votar y se dejaron algunas ánforas para poder decidir en un conteo rápido cómo serán, pero no puedes conocer el conteo rápido. Ya sabemos todos. Ya todos sabíamos quién tenía entre 17, más o menos así, quiénes están peleando por entre el 11 y el 12, y quién tiene 10 peleando para 11 y esperando qué es lo que pasa. Aquí
hemos jugado una jugada anómica. Todo el mundo ha hecho lo contrario a la norma y lo que ha querido en esta pregunta. Y lo peor de todo es que nadie sabe a ciencia cierta, aunque podamos, ya está poniendo el nombre, de conocer el reemplazante de Corbeto, nadie sabe a ciencia cierta, ¿no?, cuáles van a ser las aptitudes, las habilidades, las fortalezas de alguien que asume un paquete tan desacreditado como este. Nadie sabe porque estamos aquí, siguiéndonos, qué está pasando en las marchas reclamando respeto a la democracia que se están dando en Lima. O al menos que ustedes tengan dos conexiones al mismo tiempo, yo no las tengo, no tengo ese dato. En síntesis, para no quitarles más su tiempo, Corbett puede tener responsabilidad administrativa, yo creo que la tiene y sin duda. Puede tener responsabilidad penal, veremos si se acredita el dolo de sus comportamientos, pero investigado tiene que ser. Y ya la investigación, incluso de buena fuente, puede decir que se inició. Tiene responsabilidad civil, en tanto y en cuanto sean contratos administrativos los que no se firmó, la responsabilidad no se va a canalizar por allí y eventualmente lo que puede hacerse si se llevaron carros y los carros no se utilizaron, ¿ya? Entonces podrá reclamar algún perjuicio en la responsabilidad civil extracontractual, ¿ya? Entonces, o salvo que en el contrato mismo se haya puesto, ¿sí?, tenía que cumplirse con tantos carros a tantas horas. Pero yo no me inclinaría por la responsabilidad civil, ¿ya? Yo creo que este es un contrato administrativo y hay que ver las cosas en su seno de contrato administrativo. Pero el daño más grande que se ha hecho es el daño a la confianza ciudadana en el llamado sistema electoral, que es el nombre que en el caso peruano se le han prodigado a las diferentes instituciones que están más vinculados con la dinámica de elecciones, pero no solo con la dinámica de elecciones, vinculados también con procedimientos de iniciativa legislativa y procedimientos con iniciativa de reforma constitucional y con procedimientos de control de autoridades, sean autoridades designadas, elegidas, o que sin importar si son elegidas o designadas, manejan fondos públicos. ¿Cómo hacemos para darle credibilidad a la elección que se venga? Para, si ya con una elección anterior por votos muy estrechos y sin todas estas correrías, tuvimos incluso casi la parte política que gritaba fraude, 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 y que fue a tocar las puertas de la OEA y no les quisieron atender. ¿Qué puede pasar ahora? Pueden pasar muchas cosas y no buenas, precisamente. ¿A qué invocaría en este contexto? Primero, a no inventarnos normas y ceñirnos al parámetro de lo que ya está establecido o lo que razonablemente se puede deducir de lo que ya está establecido. Porque el derecho busca resolver necesidades humanas básicas, pero bajo ciertas pautas que tienen que ser conocidas previamente y que tienen que ser explicadas con claridad. La ciencia infusa no es derecho.
¿Qué otras cosas tenemos que cuidar? Entender que el que piensa distinto no es un enemigo, la discrepancia se tiene que respetar. Yo he discrepado y abiertamente con personas a las cuales le tengo en otros aspectos de mi vida mucho afecto, pero eso no me hace decir que no considere que estén radicalmente equivocados, como seguramente ellos pensarán lo mismo, en mi opinión. Pero si no establecemos consensos básicos, esto se nos recuerda más que lo que estamos viviendo ahora. Porque, ojo, los commodities como el oro, ¿ya?, nos ayudan en tanto y en cuanto nuestra situación sea estable, porque entonces, frente a los líos que existen en este momento en Medio Oriente, y y el patrón cobre nos ayuda mientras China y países que no están en esta cuestión de crecimiento emergente nos ayuden porque necesitan cobre para sus materiales. Pero ni el patrón oro nos salva de una sensación de inseguridad. Y cuando un patrón es inseguro, voy al patrón tradicionalmente más seguro, que nos guste o no, es el patrón dólar. Y eso explica cómo en estos días, a pesar de ser un país que podíamos crecer 6 o 7%, estamos arañando el 3%, no llegamos al 4%, pero ni de casualidad, y vemos cómo el precio del dólar sube, ¿ya? A pesar de la crisis evidente que vive la desastrosa gestión de Trump en muchos aspectos, ¿no? Pero estamos. No podemos crecer porque nosotros mismos nos vemos como enemigos y nos clavamos cuchillos para crecer. Y para no aburrirlos más y terminar con la situación concreta, pues obviamente no se le puede imponer en el cargo a alguien que ya no quiere estar en él. Creo que ha sido un pésimo reflejo en plantear la vacancia de la persona, cosa que entiendo que se ha hecho con el caso correcto. Correcto debió estar allí, en el sitio de la investigación, hasta que las investigaciones terminaran, y si se le quería dar un tratamiento distinto, el derecho prevé la figura de la licencia, el derecho prevé la figura de la suspensión, pero no en casos cuando eres el jefe del barco del abandono. Beto nunca debió de dejarse ir. Por más que sea inocente, yo no estoy culpándolo. Eso lo hará quien tenga la competencia, y yo en este momento soy solo un profesor universitario, no lo puedo culpar. No tengo elementos para culparlo, no tengo cómo acreditar la culpa. Pero siendo profesor universitario me doy cuenta que hay cosas que están mal hechas y alguien tiene que responder por eso. Pero siendo profesor universitario me doy cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones tampoco ha hecho bien sus deberes. Y en este caso, prefiero no pronunciarme sobre RENIEC porque el problema de RENIEC es anterior. El problema de RENIEC es que no se dio abasto para dar la cantidad de nuevos DNIs, ¿ya?, que se nos pedía, y tuvieron que llegar a la fácil coyuntura. No se preocupe, señor, en esta votación Boca con su DNI viejo, porque usted no tuvo tiempo o porque no tuvimos capacidad para darle el DNI nuevo, y cuando le dijimos, pero véngase un domingo en la tarde, ¿qué cosa? ¿Usted no tiene familia? ¿No tiene obligaciones pendientes en la semana que sacarlos? Esto demuestra que la idea de asumir actividades que son transversales con el cuidado de quién es elegido o quién es elegida o quién no lo es, quien asume las máximas responsabilidades del país, no son de juego, implican coordinaciones serias, compromisos sostenidos en el tiempo, implican consensos
¿ya? Implica procesar diferencias y no imponer lo que me favorece, no esconder lo que tengo que hacer y no hice, no echarle la culpa al del costado para yo pasar bonito y, sin duda, esclarecer con toda rotundidad las responsabilidades de cada quien. Y todo esto rapidito, porque la Constitución, claro, próximo presidente o presidenta de la República tiene que asumir su mando el 28 de julio de este año, a menos que alguien venga con una alternativa creativa que por criterio de conciencia se pueda alargar de plazo. Y con esto no le estoy queriendo tomar el pelo a nadie. Entonces, estas son las consecuencias más graves y por eso he centrado mi evaluación. Crisis de la clase política, sí, sectores de hacer política desaparecen, expectativas emergentes que se consagran, utilidad que ha tenido el uso de las redes sociales con algún sector etario de la población y con el mensaje que ha sabido mandarse, convirtiendo en una figura, en una suerte de padre generoso y consejero frente a coyunturas difíciles que ya pasé. Todo eso es interesante y es importante y tendremos, con la buena voluntad, no de la Universidad Nacional Autónoma de Moquegua, no se las recomiendo, por cierto. Tendremos, por derecho de debate, por algún otro grupo que tenga bien convocarnos o alguna entrevista hacerlo, explicar más estos puntos. Pero hoy, lo más delicado como consecuencia de las elecciones de primera vuelta es que no tenemos segunda vuelta. Es que no tenemos gente responsable para poder, con claridad, para asumir la segunda vuelta. Que no sabemos con qué tenor va a asumir esa segunda vuelta. Que no tenemos claro siquiera quiénes van a ser las dos personas que van a ir a la segunda vuelta. Y que con eso, la popa, por no decir pobre, credibilidad institucional del país se nos va al garete del todo. Y se nos va el garete en la defensa de derechos, se nos va el garete en la defensa de instituciones, pero también para los que les interesan más esos temas, porque dirán, ay, yo soy profesor de constitución administrativa, soy profesor que lo que le preocupa son los derechos y no las inversiones. No, señor. Si algo ha trabajado el derecho administrativo, el derecho constitucional moderno, es precisamente la inserción de los actores económicos en eso que se llama producción, distribución, uso, consumo, economía. ¿Quién invierte en un país donde se prolongan las fechas de las elecciones como se quiera, donde hay gente gritando en la calle que se declaren nulas y donde hasta hoy no tenemos con claridad si habrá segunda vuelta, porque hay gente que está pidiendo unidad, si va a haber una prolongación, haciendo una legislatura extraordinaria, que sabe Dios cuándo, una convocatoria extraordinaria, sabe Dios cuándo terminará, porque no va a poder ser en los plazos que prevé la ley. En este país, nuestro querido país, ¿ustedes invertirían? Hay que pedir mucho patriotismo para eso. Consenso, buscándolo. Discrepancia, procesándolo. No creyéndonos los dueños de la verdad, aceptando que el derecho es la pauta que hemos optado para vivir en una sociedad civilizada, para proponer conflictos y no le hagamos decir a instituciones como el criterio de conciencia algo que no dicen.
Si no tomamos en cuenta estos problemas y buscamos trabajar sinceramente en sus soluciones sostenidas en el tiempo, pues probablemente la conversación con derecho de debate o con cualquier otra organización sea bastante más triste y bastante más preocupante que esto. Y ojo que no he querido entrar directamente en la evaluación de candidaturas, en lo que proponen estas candidaturas, en lo que nos podrían llevar como país estas candidaturas. Porque ya creo que con este problema tenemos suficiente y no quiero abusar de vuestra generosidad. Bien, aquí quedo como una cuestión de pincelada de lo que lamentablemente está pasando y que no quisiera que hubiese pasado. Hay otros problemas que también están ocurriendo y mi preocupación es que se haga lo que siempre se hace, cortinas de humo, a veces cortinas de humo más sin importancia, como saber qué hace cierto sector de la población, si se mete o no se mete con cuidado con alguien o sin cuidado, o ciertos temas que sí tienen relevancia, pero a los cuales hay que poner en su justo lugar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al de la compra de los aviones, que ya se ha dicho que no se deberían a comprar y que se encargarían como un negocio internacional. Pero eso es tema para otras conversaciones. Amigos, amigas, veo que algunos han tenido resistencia y paciencia a pesar de todo el desorden creado por la Universidad Nacional Autónoma de Moquegua, creado por su profesor Calaya, pensado por su asistente Canazas y sostenido por su decano Najera. Ustedes realmente valen oro y se han quedado escuchándonos. En esa misma reciprocidad, a pesar de que la hora es avanzada y el tema requería entrarle a muchas cosas que no hemos podido entrar, dejo abierto, siempre y cuando creo que es Nayeli quien está coordinando por derecho y debate esta actividad, la posibilidad de preguntas, la posibilidad de sugerencias o incluso de críticas, siempre y cuando sean de manera respetuosa, que tengan a bien formular. Nayeli, tú dirás. Sí, bueno, estoy viendo en el chat que no hay preguntas por ahora. Bueno, agradezco entonces a quienes nos han escuchado ahora. No sé si los he convencido o ya los he cansado, pero bueno, por lo menos, no, parece que sí los he convencido de algunas cosas que hice por la enorme cantidad de aplausos que están saliendo. Les agradezco mucho, realmente, por esta delicadeza de vuestra parte. Y sigamos conversando, porque me temo que este tema no va a terminar hoy y que tenemos mucha tela que cortar después. Muy agradecido con Derecho Debate, muy agradecido con todas y todos ustedes que están acá, muy agradecido por las preguntas que después puedan tener a bien formularme, y Derecho Debate se les puede entonces hacérmelas llegar y las contesto con el mayor de los gustos. Y muy agradecidos para quienes no se hayan podido conectar por todo este bloque creado, pues ya sabemos quiénes, pero no le damos la importancia que no merecen, ¿ya? Entonces, y que puedan transmitírseme con todo gusto, que las contemplaré con la mayor rapidez posible. Hasta siempre.